¿Qué entendió por parto? ¿Cuál es el concepto de parto? Parto é a expulsão de um produto pelo canal vaginal normal. Más de 2. Com mais de 22 semanas, com mais de 500 gramas. Ese es el concepto de parto, ¿cierto? Y hablamos de los partos según la edad gestacional, hablamos del aborto también. ¿Ya? A ver, usted, ¿cuándo decimos que es un parto inmaduro? ¿Cómo? Cuando nace entre las 22 y 27 semanas y 6 días, ¿no es cierto? Y así tenemos el prematuro precoz, el prematuro extremo, el prematuro moderado y el prematuro tardío, el a término y el posttérmino. ¿Qué dijimos que es el trabajo de parto? ¿No hay una clase? ¿Vale usted? ¿Cómo, doctor? Trabajo de parto. Es cuando comienzan las contracciones hasta el nacimiento del bebé. A ver, ¿alguien quién puede decir el concepto de trabajo de parto? ¿Qué hemos visto la semana pasada? Conjunto de fenómenos mecánicos y fisiológicos que tienen la finalidad de usar el feto por el canal vaginal. Eso hemos dicho lo que es un trabajo de parto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos fenómenos fisiológicos? Hablamos de los fenómenos activos y hablamos de los pasivos. Los activos son la contracción uterina y los pulsos. Los pasivos es la resultante de los fenómenos activos. Comienza con la formación del uterino, seguramente la dilatación del colo uterino, la extracción del tampón mucoso, la formación de la zona agua, la preparación del canal del parto y el mecanismo del parto, lo que vamos a hablar hoy. Y por último tenemos los fenómenos prácticos. También dijimos nosotros que el trabajo de parto tiene 3 periodos. El primer periodo es de desdoblamiento y dilatación, el segundo periodo es el de evolución del feto y el tercer periodo es el del alumbramiento, ¿cierto? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Hasta ahí quedamos en que eran los periodos de trabajo de parto. Hola, ¿cómo está? Ah, ya. Bien, entonces hablamos de los periodos del trabajo de parto, hablamos de desbordamiento y dilatación, hablamos. Hoy vamos a hablar una parte del fenómeno pasivo que es el mecanismo del parto y vamos a hablar también del primer periodo del parto. El primer periodo del parto es el desbordamiento y dilatación. Comienza con las contracciones uterinas. Ya hemos dicho que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen la finalidad de causar este fenómeno. Si yo les digo a ustedes que les llega una paciente a la emergencia y esta paciente tiene 4 contracciones en un minuto, cada contracción tiene 30 segundos de duración, cada una. Le hacemos el examen ginecológico y vemos que esa paciente está con un 60% del bordamiento del cuello uterino y está con una dilatación de 5 centímetros. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Só está com 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Aplicando el concepto. Trabajo de parto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos hecho un conjunto de fenómenos fisiológicos o fenómenos activos y pasivos. ¿Hay fenómenos activos? Hay 4 contracciones en el minuto. ¿Hay fenómenos pasivos? Hay bordamiento de un 60% y una dilatación de 5 centímetros. Ahí se cumple el concepto de trabajo de parto. Ahora, si yo le digo a una paciente le viene con 2 contracciones en 10 minutos, cada contracción dura 20 segundos. Al tacto vaginal no hay modificaciones cervicales en el cuello grueso posterior. ¿Cuál será la alternativa?
¿Será que es trabajo de parto? Comprobamos. No, porque se están diciendo los activos y pasivos no hay. ¿No? Probablemente se trata de un tipo de contracciones que hablamos en el clase. Hablamos de las contracciones tipo A, hablamos de las contracciones de Bradford Hill, hablamos de las contracciones del preparto. Probablemente sean las contracciones del preparto. O probablemente se estén iniciando ya las contracciones del trabajo de parto. Porque mínimamente hemos dicho que para que se inicie un trabajo de parto tiene que haber 3 contracciones en 10 minutos. Y cada contracción tiene que durar por lo menos 30 segundos. Y tiene que haber un poblamiento del cuello uterino mayor al 50% y una dilatación mayor a 2 centímetros, porque digamos que esta paciente sí está en trabajo de parto. ¿Ok? Bueno, comencemos. Buenas tardes, compañero doctor. Hoy nos toca hablar sobre el mecanismo de parto. Como el doctor ya habló, en parto hay 2 fenómenos, los activos y los pasivos. Y dentro de los fenómenos pasivos está el mecanismo de parto. ¿Y qué sería el mecanismo de parto? El mecanismo de parto es el trayecto que el feto hace durante el periodo expulsivo. Empecemos con la introducción. Ya en la parte práctica vamos a ver esto del mecanismo de parto. Desde el punto de vista fisiológico, las contracciones uterinas tienen un efecto EAC y el efecto frena al canal pélvico genital hasta su salida al exterior. El conjunto de movimientos se realiza pasivamente y el feto durante su progresión se estudia bajo al epígrafe del mecanismo de parto. En cada etapa de su avance, el feto cambia de actitud y hace el movimiento de rotación para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis. Esta acomodación es resultante de las fuerzas propulsivas de la contracción y de los obstáculos opuestos por el canal del parto. Ahora vamos a los 4 tiempos intrapelvianos y el mecanismo de parto. El primero sería la acomodación al estrecho superior, el segundo encajamiento y descenso, el tercero sería la rotación intrapélvica de la presentación y cuarto sería el desprendimiento. Acomodación al estrecho superior corresponde al encaje según las distintas presentaciones. Para cumplir el primer tiempo de presentación, que tiene que disminuir su volumen, lo que en las presentaciones maleables, que son las náuticas, se logra gracias a la compresión o apelotamiento del polo fetal, cuando el polo es menos maleable, como ejemplo la cabeza. Se consigue en parte por efecto del modelado. La cabeza reducirá su diámetro por movimientos de flexión o de flexión para sustituir por diámetros menores al diámetro que se presenta en el estrecho superior. Una vez obtenida esta reducción, será necesario que la presentación haga un movimiento de rotación que tendrá por resultado acomodar su forma ovoide a la forma de estrecho superior, haciendo coincidir con los diámetros mayores de la presentación o con los diámetros menores de la presentación con los más grandes diámetros útiles del estrecho superior, cuyo contorno es ligeramente ovoide, con su predominio de los diámetros oblícuos, especialmente el izquierdo, sobre los diámetros transverso y anteroposterior. Ahora el encajamiento y descenso corresponde al momento en que la circunferencia máxima de presentación franque el estrecho superior para su penetración progresiva al canal pelviano. Y para las escuelas latinas, el diámetro de encajamiento sería un de los oblicuos, preferentemente el izquierdo. Para los sajones, el transverso. Ahora el tercero tiempo, que sería la rotación intrapélvica de la presentación. La presentación desciende al interior del canal de la pelvis, conservando la orientación que había adoptado en el estrecho superior, hasta llegar a la proximidad del estrecho inferior, que sería el descenso simple de progresión. Esta rotación llamada intrapélvica hará coincidir el diámetro mayor de la presentación con gran diámetro bubococcino del estrecho inferior.
Este movimiento se denomina también acomodación al estrecho inferior. Comprende el tiempo en que el plano máximo de presentación franquea el estrecho inferior. El cuarto tiempo sería el desprendimiento. Durante el desprendimiento se verifican nuevos cambios de actitud de la presentación, que consiste en una flexión máxima seguida de una flexión anterior-posterior y al desprenderse de la cabeza. Desprendida la presentación, se observa que esta hace un movimiento de rotación que restituye la orientación que presentaba durante el encajamiento, que es la rotación extrapelviana. Los segmentos fetales son cabeza. Sus compañeras hablaron del mecanismo del parto en general. O sea, aquí abarca las diferentes modalidades de presentación, tanto vértice, retma, frente y cara. ¿Verdad? Ahora, después vamos a hablar exclusivamente del mecanismo del parto de la presentación cefálica, modalidad de vértice, que es la que vamos a ver. Todos los partos, los que saben, son la de vértice. Sigue. Los segmentos fetales son la cabeza, hombro y nalgas. Antes del parto del primer segmento se haya terminado, se inicia el mecanismo del segundo, con los diámetros de los segmentos, primero y segundo, que sería cabeza y hombro, que no son paralelos, sino perpendiculares entre sí, y se compreende cuando la cabeza se acomoda al estrecho inferior, diámetro antero-posterior. Los hombros utilizan simultáneamente el estrecho superior al otro oblicuo para su encajamiento. Y más adelante, cuando los hombros a su vez necesitan acomodarse al estrecho inferior. Para que esto se logre, es necesario que el primer segmento vuelva a su orientación inicial, movimiento que se traduce por la rotación extrapelviana. Durante el trabajo de parto, hay cambios de actitud, orientación, hay cambios de actitud y de orientación que no son fenómenos activos, sino fenómenos pasivos de la cabeza, sin tener en cuenta que la flexión de la extremidad cefálica, el mentón sobre el esternón, es la actitud natural que imprime al feto las ondas contráctiles del útero. Algunos autores consideran que este hecho obedece a un mecanismo que se denomina ley de las palancas, que en este caso serían los brazos desiguales. Acomodación al estrecho inferior. La acomodación al estrecho inferior, tiempo en que la cabeza cambia nuevamente de orientación para coincidir con el eje del mayor bulbo coxídeo de este estrecho. Mecanismo de parto en la presentación cefálica. Los movimientos pasivos que el feto hace para salir a través del conducto pelvic-genital son variables según la presentación, posición y variedad de posición, y se estudian esquematicamente en distintos tiempos. La flexión comienza en la presentación de vértice en el estrecho superior y continúa durante el encajamiento. El descenso comienza en el estrecho superior, puesto a que al aminorar sus diámetros por flexión, la cabeza desciende colocándose el occipital más bajo de lo que estaba. Ahí están las características de presentación. Las presentaciones cefálicas, según la actitud fetal, ofrecen variadas modalidades de distintos mecanismos y prognósticos. Cabeza flexionada, modalidad de vértice, y su frecuencia representa el 95% de los conjuntos de presentaciones y el 99% de las cefálicas. En la primera imagen, que sería la figura 45, la cabeza está en flexión moderada, en posición izquierda y en variedad de posición anterior. La figura 46 está la cabeza flexionada, vértice, que se ofrece al canal del parto en posición derecha y variedad de posición posterior. Figura 47, la cabeza se ofrece al canal del parto en actitud de flexión, vértice, en posición izquierda y en variedad de posición anterior. Figura 48, la cabeza se ofrece flexionada, vértice, en posición derecha y en variedad de posición anterior. A ver, vuelvo atrás. ¿Por qué su compañera habla de anterior, posterior?
estamos hablando de una presentación cefálica modalidad de vértice, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que la actitud de la cefálica modalidad de vértice es de... ¿Cuál es la actitud? Flexión. ¿Cuál es el punto guía? Fontanela posterior. ¿Cuál es el punto diagnóstico? El hueso occipital. Entonces, su compañero habla de que es una modalidad anterior. El punto diagnóstico es la fontanela anterior. El hueso occipital. ¿Dónde se encuentra el hueso occipital? Al lado izquierdo. ¿Está anterior, posterior o transverso? Está mirando hacia adelante, o sea, es una izquierda anterior. Esta de aquí es una derecha posterior. Esta de acá será una izquierda posterior. Y esta una derecha ¿qué? Anterior. ¿Por qué? Porque el hueso, el punto diagnóstico está al lado derecho, ¿sí? Y el dorso, ¿se acuerdan de la segunda maniobra del deporte que hicimos? Buscamos el dorso para saber eso. Ya, sí. Orden de frecuencia de las variedades de posición. Las más frecuentes son izquierdas anteriores, derecha posteriores, izquierda posteriores. Y hay las más raras que son las derechas anteriores. ¿Y a qué se debe este predominio de encajamiento en el diámetro oblicuo izquierdo? Se han dicho que ocurre porque tiene algunos milímetros más que el derecho y también por la forma aplastada del útero unida a la inclinación de su fondo hacia la derecha y su dextronclusión. Ahora empezamos a hablar del mecanismo de parto, que hay el primer tiempo, segundo tiempo, cuarto tiempo, quinto tiempo y sexto tiempo. El primero sería la acomodación al estrecho superior. ¿Y cómo se sabe que este feto está encajado en el primer tiempo? A través del tacto. Se encuentra la cabeza en el primer plano del coche, con la estructura sagital y el diámetro oblicuo y la fontanela menor cerca a la línea iluminada, mientras llega con dificultad a tocar la fontanela mayor. Cuando la lomboidea está en el centro de la excavación, se puede hablar de hiperflexión de la cabeza, apreciando la altura de presentación. Se dirá que está insinuada. Cuando llega al segundo plano de coche, la cabeza está fijada y comienza a cumplir 29 tiempos. A ver, los grados de descenso de la presentación no sabemos mediante el tacto. Hablamos, ¿no es cierto?, de los grados de Q. ¿Ya? Su compañera dice que el primer tiempo, que es de la acomodación al estrecho superior, está relacionado con un primer grado de encajamiento. Eso lo sabemos mediante el tacto. Y sabemos que el primer grado de Q va del borde superior de la síntesis del tubi, va hasta el promontorio, que es una línea imaginaria que nosotros nos cruzamos. ¿Ya? Todo lo que es descenso en la presentación lo vamos a ver mediante el tacto. ¿Ya? Sí. El segundo tiempo es el de descenso o encajamiento. Los diámetros de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior son sensiblemente iguales. Luego, para descender, la cabeza no necesita cambiar de orientación ni actitud. Este descenso puede hacer cíclica o asinclíticamente. Cíclicamente es la imagen pequeñita que está al lado izquierdo, que los parietales están, pueden decir, está recto a la pelvis. Esta otra imagen que está a la derecha que presenta la posición asinclíticamente, donde ya se ve la estructura sagital más aliviada, donde va a salir primero un parietal, después el otro parietal. ¿Y cómo se sabe que se ha cumplido este segundo tiempo? Anatómicamente, una cabeza está encajada cuando su circunferencia máxima, o sea, el ecuador cefálico, han sorteado el anillo del estrecho superior. Agora eu vou continuar aí falando sobre o método de Farabeus, que é o por toque. Consiste em colocar o canto dos dedos que tacam. Então, se entra o plano fluxissaco e a cabeça cabe em 3 dedos, lá a apresentação é esfirra. Se entra no plano coxissaco e a cabeça parietal posterior cabe em 2 dedos, a cabeça se halla encarrado, então vai estar mais encarrado que o outro.
E se a cabeça, um só dedo, não se admite nenhum, ou a cabeça está profundamente encarrada, como vemos nessa figura aí. Ali está o método de Roux, como o doutor falou, quando é ponto de declive de ponto sobre praça sobre o primeiro plano de Roux, o plano de estreito superior. A cabeça está insinuada, sua mobilidade diminui, não perturba, pero pode palpar muito bem externamente. Aqui temos a imagem, eu estou falando da linha imaginária, aí tem o plano de Roux, a linha verde, o caso aí, o plano de Roux, a descrição é o borde superior da sínfise de pubis a promontório do eixo sacro. Então, desde o promontório do eixo sacro até a sínfise pública. No plano... El promontorio es una eminencia articular que se forma a partir de la última vértebra lumbar y la base del sacro. ¿Ya? Que nosotros podemos captarla así. ¿Cuándo? Cuando existe una estrechez pelviana así, podemos captar el hueso del promontorio. Antes no. Ya, sigue. Já. Em amarillo é o plano 2, onde o borde inferior sai do borde inferior da sínfise pubis até o S2 do sacro. E lá em Roux, o plano 3, ela passa pela espina ciática até a S3. E em azul celeste 4, a linha reta desde o vértice do eixo sacro está adelante. Então a apresentação 1 é livre, a apresentação 2 está firme, a 3 encarrado e a 4 também está encarrado. Aqui temos algumas figuras que mostram esse encarramento. Vira lá constar da linha verde, é lá a primeira figura, lá amarilha, plano 2, na segunda e terceira e quarta em roxo e azul. El cuarto plano de Roux, nosotros ya lo vemos, porque la cabeza ya está saliendo, porque está a nivel del hueso. ¿Qué hueso tenemos el último? El hueso, después del sacro que viene, el codo. Seguindo, o terceiro tempo, a acomodação ao estreito inferior por rotação interna, intrapélvica, a cabeça rota e a sutura sagital se coloca em direção anteroposterior para colocar-se em direta e a pública ou sacra em general em occipitopública. A cabeça está então-se em seu mecanismo através desse ladeiro pélvico há realizado 3 movimentos. Primeiro, a descendido, encarramento, quer dizer que por seu progresso penetrou profundamente cambiando de altura. Em segundo, se há reduzido cambiando de atitude, flexionando. E em terceiro, há cambiado de variedade de posição, efetuando seu movimento de rotação. Em diagnóstico, cumpre a rotação interna de estrutura sagital, tem uma direção de adelante hacia atrás, a fontanela posterior, menor ou lamboidea, está debaixo de pubis, com sua vertica caracterizada que divulga um rombo ou arcuatum. A cabeça se halla profundamente encarrada, não é possível tocar a espina ciática e tampouco introduzir um dedo entre o plano coxsacro e a apresentação. Em quarto tempo, o desprendimento realiza-se em ósseo púbico, em 98,5% dos casos, e ósseo sacro em 1,5%. Nesse momento, é necessário saber bem se o que se encontra assim adelante é a fontanela anterior ou posterior, já que o desprendimento é distinto em ossito pública e em uma ossitosacra. E não diferenciar uma de outra pode acarrear muito malas consequências para o períneo. Em um diagnóstico, deve palpar-se bem lá a fontanela, se é a lomboidea, aí uma espécie de tendão que forma a protuberância occipital. Em caso de ser a brécula, se percebe a estrutura interfrontal. Temos algumas imagens.
Em quarto tempo, acomode-se aos ombros ao estreito inferior, os ombros que se hallavam em la escavação diante do oblíquo, se coloca por rotação em antero-posterior. Em esse tempo, a cabeça já foi de la vulva, cuja nunca estava orientada hacia arriba, rota mirando assim o muslo do lado de sua posição. É dizer, se a posição é a esquerda, assim é o muslo esquerdo. Por isso, essa rotação externa se há chamado movimento de restituição. Sexto tempo, desprendimento dos ombros. A cabeça coloca em travessa, descendo por usação de seu peso, aparece barre pubis em ombro anterior e se desprende esta área deltoide, logo por flexão assim arriba, se depende do ombro posterior. A cabeça cai de novo e se completa o desprendimento do ombro anterior. O resto do feto sai rapidamente, quase sem um mecanismo determinado. Por isso se diz que se escamoteia. E por essa razão, o parto de vértice, como todos os partos encefálicos, se estuda só em 6 tempos. Agora vamos às. Aqui está anomalias do mecanismo de parto e apresentação cefálica. Em primeiro tempo, a flexão pode ser insuficiente, do que ocorre uma frequência em la variedades posterior. Por o contrário, às vezes a apresentação está em hiperflexão. Segundo tempo, pode ser em aciclitismo, como a colega falou anteriormente, e a ser anterior ou posterior, a anomalia se corrige paulatinamente. Terceiro tempo, pode haver excesso insuficiente ou perversão da rotação. Quando há excesso, o occipital não só chega à sínfise, senão passa ao lado oposto. Hiperrotação, pero essa anomalia se corrige espontaneamente. Em quarto tempo, a anomalia consiste em precisamente em desprendimento em occipitosacra, que é necessário não confundir com uma apresentação de Bregman. Em quinto tempo, a rotação dos ombros pode ser nula, insuficiente ou excessiva. Em prognóstico da evolução de parto, nas apresentações cefálicas, módulo verso, é muito favorável. A evolução espontânea ocorre em 90% dos casos, cifra que se supera em las multíparas. As variedades anteriores são os melhores prognósticos e com menor frequência de aplicação de fósseis ou de ventosas obstétricas. A variedade posterior se acompanha muitas vezes de ruptura precoce de la bolsa, edema cervical com retardo de la dilatação, anomalias de la contração como dolor lumbar permanente, prolongação do período expulsivo, em alguns casos rotação viciosa a occipitosacra. Os partos normais durante a passagem pela cabeça. Estos son los fenómenos plásticos que hablamos. Sí. Em parto normal, durante a passagem da cabeça fetal por el canal de parto, essa pode reduzir algo seus diâmetros por meio de um moderado desalinhamento entre os ossos e prostrução dos parietais, sem que se considera um ente patológico. Aqui a cefalohematoma, né, está constituído por um derrame hemático produzido em algum dos ossos da bóveda do crânio, parietais ou occipital, e o periósteo correspondente sem sobrepassar as aderências marginais desse último osso. Aí temos uma figura da cefalohematoma. La atención al parto, condiciones obstétricas y neonatas necesarias para la atención del parto. El fácil acceso a instituciones formales que garantizan la provisión de los cuidados necesarios en el caso en que una emergencia obstétrica perinatal ocurriese. Los lineamientos y la práctica de las condiciones obstétricas y neonatales esenciales para apoyar una emergencia de parto, del puerperio o
riesgo para el parto, bienestar de la madre durante el parto, acompañamiento para el apoyo emocional, físico y cuidados básicos. Conducta al iniciarse el parto, procedimiento de rutina, preparación para el parto, al ingreso a lo que es la maternidad. Diagnóstico inicial, porque primero la evaluación del estado general de salud, nutrición, hidratación de la madre, se medirá también lo que es la temperatura corporal, el pulso y la presión arterial. En lo que es el examen obstétrico, se requiere una revisión en lo que son los antecedentes primero del embarazo por medio de una lectura del Oscar de perinatal. También se recalculará la edad gestacional a la fecha de ingreso. Se interrogará sobre el momento del comienzo de las contracciones, las características y curso está desde su iniciación, el momento de ruptura de las membranas ovulares y si se producen las anomalías que produjeron presentarse o alguna hemorragia. Tacto vaginal. Los tactos vaginales deben ser completos, asépticos y es posible poco frecuentes. Se informará la amplitud y la elasticidad del periné, de la válvula y de la vagina. La situación, el grado de reblandecimiento y de borramiento y dilatación del cuello. El grado de amplitud de la cúpula vaginal y del segmento inferior. La existencia o no de bolsa y en caso afirmativo sus características. Las características de presentación en lo referente a lo que es la actitud, posición, variedad y altura. En relación a lo que son el plano de 8. La característica de la pelvis y el arco del pubis y en la primípara, la medida del diámetro promotus-cubierto. Los signos de desproporción o desproporción pélvico-fetal. La presencia de meconio o sangre en los dedos al retirarlo finalizando lo que es el tacto. Otros procedimientos de rutina está como la higiene. Esto se refiere a lo que es a la habitación o salas de parto, a los materiales, instrumentos de higiene, lo que es a la madre y lo que es el personal de equipo de salud. Lo que es enema de rutina, esta medida resistirá para la mayoría de lo que son las mujeres, para no ser incómoda y también todavía es utilizada en muchas instituciones. El rasurado del vello perineal. Desde el principio del siglo pasado, estas ventajas no pudieron ser demostradas. Por el contrario, hoy se teme que el rasurado de rutina pueda aumentar el riesgo de lo que es la transmisión del hepatitis o del VIH. Alimentación e hidratación. La conducta en muchas instituciones es evitar la ingesta oral para reducir el riesgo de regurgitación o inhalación de contenido gástrico. Conducta durante el periodo de dilatación, primer periodo de parto. Controles durante el periodo de dilatación, lo que es primero la temperatura corporal, se debe registrar al comienzo y luego de cada 4 horas. El pulso radial que presenta se debe medir durante 1 minuto, siempre entre 2 contracciones. Con la embarazada en decúbito lateral preferente izquierdo y en posición sentada. Presión arterial sistémica. Se recomienda registrarla cada 4 horas junto con la frecuencia cardíaca y lo que es la temperatura materna. Pueden modificarse las contracciones uterinas, que pueden presentarse en 2 posibilidades, las cuales es el incremento leve y transitorio de la presión arterial sistémica, diastólica y sistólica, en una hipotensión sistémica cuando se adopta el decúbito dorsal. La contractibilidad uterina, el trabajo de parto franco se caracteriza por la aparición de contracciones involuntarias, rítmicas y dolorosas. La contractibilidad debe ser observada durante lapsos de 10 minutos cada 30 minutos. El dolor comienza después de una iniciada contracción y se extingue antes de que el útero se relaje para desaparecer completamente los intervalos. La frecuencia cardíaca fetal se expresa en latidos por minuto, se debe ocultar durante el mayor tiempo posible hasta un máximo ideal de 1 minuto. En el mismo periodo en que está haciendo los controles de la actividad uterina,
es decir, cada media hora. Auscultación fetal. Se realiza entre las contracciones y durante las mismas, especialmente en lo que es en su acné y en la fase de relajación. De este modo se auscultará y se registrará la frecuencia cardíaca fetal basal en lo que son 3 variaciones clásicas asociadas a las contracciones. El tic tipo 1 o desaceleraciones precoces, el tic tipo 2 desaceleraciones tardías o funicular o desaceleraciones variables por compresión y cordón. El ideal es ocultar durante 1 minuto seguido la frecuencia cardíaca fetal entre contracciones. Progreso del parto. Se sabe que hay 3 factores que determinan la velocidad del progreso del parto, lo que es calidad de la mujer, el estado de integridad de las membranas ovulares, posición que adopta la madre durante el periodo de dilatación del primer periodo. El periodo más largo es el del borramiento. Una vez comenzada la dilatación cervical, la duración necesaria para alcanzar los 5 centímetros es aproximadamente el doble de la necesaria para llegar de 5 centímetros a 10 centímetros. Las membranas ovulares, su rotura se produce en forma espontánea en algún momento del parto, se denomina amniotomía en la ruptura artificial de las membranas ovulares. Esto o no formada de las bolsas de agua. Amniotomía precoz de rutina. Indicaciones sería el trabajo de parto detenido diagnóstico preferente al partograma y después descartar trabajo de parto detenido al diagnóstico preferentemente por el partograma y después descartar la hipodinamia primaria o el parto obstruido, desproporción cefalopélvica y presentación anormal, necesidad de acortar el tiempo del periodo de dilatación por alguna patología materna o fetal que se beneficie de ella. Antes de la sospecha del sufrimiento fetal agudo intraparto, para obtener un registro interno de la frecuencia cardíaca fetal o para obtener una muestra de sangre fetal. El feto muerto o con malformaciones severas. Hemorragia por placenta previa marginal en presentación cefálica. Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente insertada y polihidratada. Eso del partograma, déjelo, yo lo voy a explicar. ¿Ya? Siga. Ahí no va a dejarlo. ¿Ya? Conducta durante el periodo explosivo. No, eso no es todo. No podemos ir muy adelante. Pueden apagarlo. Bueno, bien, sus compañeros han hablado sobre el mecanismo del parto en general y sobre todo el mecanismo del parto en la situación cefálica. Bien, hemos dicho que el trabajo de parto posee 3 periodos, ¿no es cierto? El primer periodo es el de borramiento y dilatación. El segundo periodo es el periodo expulsivo. Y el tercer periodo es el alumbramiento o salida de la placenta y suelo. Bien, entonces, cuando hablamos del trabajo de parto, hemos dicho que es un conjunto de fenómenos fisiológicos, un conjunto de fenómenos activos y fenómenos pasivos. Por lo tanto, tiene que haber contracción uterina y tiene que haber borramiento y tiene que haber dilatación, ¿cierto? Y los otros fenómenos pasivos que ya conocemos. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de trabajo de parto, ¿cuándo lo hacemos? Cuando hay contracciones y cuando hay un borramiento de un 60% por lo menos y una dilatación mayor a 2 centímetros. Entonces, nuestro paciente sí está en trabajo de parto. O sea, está en el primer periodo del trabajo de parto.
¿Qué vamos a hacer con esta paciente que está en trabajo de parto? Luego lo vamos a internar, ¿no es cierto? Le vamos a que se haga el aseo pertinente, un baño, le colocamos una ropa adecuada, ¿ya? Solicitamos un laboratorio de rutina, que a todas las pacientes se le solicita su laboratorio de rutina, y hablamos también de las pruebas que nosotros solicitamos, ¿no? Siempre solicitamos una prueba rápida de VIH. Muchas veces encontramos pacientes que llegan al inicio del trabajo de parto y son portadoras de VIH. Entonces, esa paciente, una vez que entra al trabajo de parto, pasa a una sala de dilatación. Ya sus compañeros hablaron cómo debe ser un hospital, donde se debe atender un parto. El hospital tiene que tener características especiales, tiene que tener capacidad resolutiva. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si un trabajo de parto se nos complica, ¿qué tenemos que hacer? Operar a esa paciente de emergencia. ¿Y qué pasaría si yo no tengo quien operar y tengo que derivar a otra ciudad, a otro municipio ese paciente? Ahí perdemos tiempo y sería letal tanto para la madre como para el niño. Entonces, en un centro hospitalario tenemos que tener la capacidad resolutiva, con la presencia de médicos cirujanos, anestesiólogos, neonatólogos, ¿ya? Y lo ideal sería tener una sala de unidad de terapia intermedia, por lo menos neonatal. Porque muchas veces hay un sufrimiento letal y esos niños tienen que ir a esa sala. Eso es lo ideal, pero en la vida real se ven muchas cosas, ¿ya? Entonces, esa paciente que está entrando en trabajo de parto, ¿ya? Que está en el primer periodo de parto, vamos a indicar que el primer periodo de parto tiene dos fases. Una fase latente y una fase activa. Bien. Esta fase latente es la que más demora. Puede demorar de 6 a 8 horas. Decimos que un parto, un trabajo de parto, un parto de una mujer vivípara puede demorar entre 10 a 12 horas. Y una paciente multípara puede demorar entre 8 a 10 horas de trabajo de parto. Entonces, esta fase latente es la que demora más. ¿Y en qué consiste la fase latente? La fase latente consiste desde que se inicia el trabajo de parto hasta que llega a los 4 centímetros de dilatación. Después de los 4 centímetros de dilatación ya entra la fase activa del trabajo de parto. Va desde los 4 centímetros hasta que la dilatación esté completa. Entonces, son estas dos fases del primer periodo del trabajo de parto. ¿Y por qué estoy hablando del primer periodo del trabajo de parto? Porque es aquí donde vamos a controlar el trabajo de parto. Y en el trabajo de parto controlamos el bienestar fetal. ¿Por qué les hablo de fase latente y fase activa? Porque a partir de la fase activa, a partir de los 4 centímetros, nosotros vamos a aperturar el partograma, que iban a hablar sus compañeros. Pero ese partograma que tenemos ahí en el libro es un partograma obsoleto. ¿Ya? Ahora tenemos un partograma actual que se utiliza en toda parte de Sudamérica, que lo vamos a ver en la parte práctica. Voy a traer el partograma uno por uno para que veamos eso. ¿Y en qué consiste el partograma? Como le dije anteriormente, se apertura el partograma cuando entra en la fase activa del trabajo de parto. ¿Y de qué consta el partograma? En la parte de arriba está la filiación, está la hora de ingreso. Más abajo tenemos un cuadrito donde está la frecuencia cardíaca fetal. Da 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. La frecuencia cardíaca fetal normal oscila entre ¿cuánto? 120 y 160 latidos por minuto. Lo normal, 120 a 160. Si está por arriba de 160, sería una taquicardia. Si está por debajo de 120, sería una bradicardia. Pero sí tenemos una frecuencia cardíaca base, que más o menos oscila entre los
137 a 140 latidos por minuto. Entonces, nosotros en el partograma vamos a controlar, lo primero que vamos a controlar es la fetocardia. Vamos a auscultar los latidos cardíacos estables durante un minuto, como dice en la literatura, cada 30 minutos. ¿Qué significa? Cada media hora nosotros tenemos que auscultar los latidos cardíacos estables. Entonces, por decirle, la paciente entró en la fase activa del trabajo de parto a las 15 horas. A las 15 horas la paciente tenía 3 contracciones en 10 minutos. Cada contracción duraba 30 segundos. Entonces, y la paciente estaba con una dilatación de 4 centímetros. Entonces, es a esa hora, a las 15, que nosotros nos preparamos el parto. 15 horas, la paciente estaba con 4 centímetros de dilatación. ¿Ya? Entonces, vamos a controlar la fetocardia. A las 15 horas, por ejemplo, estaba la frecuencia cardíaca en 140. Media hora después, estaba en 145. O sea, ahí son oscilaciones. La frecuencia cardíaca nunca es la misma. ¿Ya? Siempre va variando. Hay un ascenso y un descenso de la frecuencia cardíaca. Puede ir hasta 150 y puede descender hasta 130 o inclusive hasta 120. Que eso es dentro de los parámetros normales. Bien, entonces, hemos anotado la frecuencia cardíaca fetal, que es cada 30 minutos. Luego hay otro cuadro donde vamos a anotar la dilatación. Hemos aperturado 1, 2, 3, 4. Hemos aperturado con 4 centímetros. En el partograma existe una línea de alerta y existe 4 horas después una línea de acción. Nosotros vamos a ir anotando cada 30 minutos la frecuencia cardíaca. Luego tenemos otro cuadrito donde anotamos la dinámica uterina, o sea, las contracciones uterinas. Y va a un cuadrito donde dice que cuando una contracción dura de 0 a 20 segundos, se coloca un puntillado. Cuando la contracción dura de 20 a 40 segundos, se hace una línea transversal. 20 a 40 segundos. Cuando la contracción dura más de 40 segundos, se hace negrilla. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, la paciente estuvo en el momento que aperturamos, la paciente tenía 3 contracciones en 10 minutos y cada contracción duraba, vamos a ponerle 35 segundos. 1, 2, 3. ¿Cuál encajaría de esos cuadritos para poner 35 segundos? La que está entre 20 y 40 segundos. Entonces vamos a hacer que tiene 3 contracciones y que esta contracción dura 35 segundos. Y así sucesivamente, cada 30 minutos igual vamos a controlar la dinámica uterina. O sea, tenemos que estar con la mano en la barriga de la paciente. Es lo que se llama el acompañamiento del trabajo de parto. Cuando está una paciente en trabajo de parto, tenemos que estar al lado de la paciente, controlando tanto la frecuencia cardíaca fetal como la dinámica uterina y también los signos vitales de la paciente. ¿Y por qué es importante esto? Si nosotros hacemos un buen control del partograma, nos vamos a dar cuenta en qué momento esa paciente se nos puede complicar. Por ejemplo, yo le digo que la paciente estaba con 5 centímetros de dilatación, tenía 4 contracciones en 10 minutos que duraban 38 segundos cada una, tenía 4 centímetros y la frecuencia cardíaca primero comenzó a descender a 130, después comenzó a descender a 120 latidos por minuto. ¿Qué pasa? ¿Será que quedamos tranquilos? Nos alarmamos, ¿no es cierto? Y en el otro control, cuando guardamos, la paciente, la frecuencia cardíaca estaba en 110 latidos por minuto. Entonces, ¿qué suponemos nosotros? Que ese niño está entrando en un sufrimiento fetal agudo. Está bradicardia.
no lo sacamos rápido, ¿qué pasa con el feto? Se nos muere. Entonces, inmediatamente hablamos con la paciente, le explicamos el caso, hablamos con los familiares e inmediatamente resolvemos el caso. Como tenemos todo el aparataje ahí, en ese mismo momento metemos a esa paciente al quirófano y solucionamos el problema. Lo dificultoso es cuando no tenemos la capacidad resolutiva. Diagnosticamos sufrimiento fetal, ¿qué hacemos? De un primer nivel hay que mandarlo mínimamente a un segundo nivel. Y eso demora horas. Y en esas horas pueden ser fatales tanto para el feto como para la madre. Ahora, ¿qué pasa si a esa paciente que yo la ingresé en el trabajo de parto, ¿ya? La paciente estaba con 3 centímetros de dilatación, todavía estaba en la fase latente, no había terminado la fase latente, la dejo ahí. 6, 7 horas después, la enfermera me llama, doctor, venga, la paciente está gritando. Vamos, estaba en un periodo expulsivo. Pase nada, vamos a ver el parto. Sale el parto y el feto orbitado. ¿Qué pasó? Si nosotros cuando la vimos estaba con la fetocardia buena, estaba bien, todo bien, tanto con nada más como bueno. No tengo acompañamiento, ¿verdad? No hubo acompañamiento, no hubo el control del trabajo de parto. No se tomó en serio el partograma. Para eso es el partograma, para darnos cuenta en qué momento se nos complica una paciente. Si nosotros actuamos de esa manera, cumpliendo con las normas, no vamos a tener problemas, porque vamos a saber identificar inmediatamente en qué momento se nos puede complicar una paciente y un feto. ¿Okay? Para eso es el partograma. Este partograma lo vamos a realizar en la parte práctica, ¿ya? Porque tienen que aprender todo, porque tienen que saber realizar el partograma. Bien, entonces, este partograma va hasta que la dilatación está completa. La fase activa va de los 4 centímetros hasta la dilatación completa. Una vez que termina la dilatación completa, vamos a entrar al segundo periodo del trabajo de parto. ¿Cuál es el segundo periodo? Es la expulsión del producto por el canal vaginal. ¿Ya? Y ahí es lo que nosotros vamos a visualizar parte del mecanismo del parto, porque vamos a ver solamente, ¿qué es lo que vemos nosotros solamente? El desprendimiento a partir del cuarto mecanismo del parto. Vemos el desprendimiento que puede ser, como sus compañeros dijeron, en occipito subpúbica o occipito sacra. ¿Cómo sabemos que es occipito púbica? Porque el feto sale con la cabeza mirando hacia el suelo. Entonces el occipital está en relación con el púbico. O que es el 98.5% de los desprendimientos. O el desprendimiento puede ser en occipito sacra. El feto sale mirando hacia arriba. Entonces el hueso occipital está en relación con el hueso. Esos son los otros. O sea, eso es lo único que nosotros podemos ver. ¿Ya? Y después vamos a pasar a lo que íbamos a hablar su compañero, a la atención del parto. La atención del parto ya se da en el segundo periodo del trabajo del parto. Para la atención del parto, ¿ya? Igualmente, como les dije anteriormente, el ambiente donde vamos a realizar un parto normal, la temperatura tiene que estar, ¿cómo debe estar? ¿Fría, caliente? Caliente. Caliente, ¿no es cierto? No se olviden que el feto va a salir de un ambiente caliente a un ambiente frío. Es por eso que en los hospitales se recibe al neonato con una toalla caliente, recalentada, y inmediatamente se lo abriga, ¿cierto? Porque pueden sufrir una hipotermia que puede ser fatal para el recién nacido. Bien, entonces el resto, el segundo periodo del trabajo de parto y el tercer periodo del trabajo de parto, que es el aumento, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? El día lunes vamos a ver eso del partograma en la parte práctica, con lo que me toca el lunes y así sucesivamente. Mañana, por si acaso, tampoco hay práctica. ¿Hoy tenemos? No, esta semana no, porque tenemos que terminar esto para poder hacer la